Estoy temblando. En mis brazos yace el cuerpo de mi mentor, mi maestro, casi mi padre, el padre Giacomo. Aún puedo sentir el frío que se apoderó de su cuerpo en sus últimos segundos. Todo comenzó aquella mañana. Me buscó desesperado, casi fuera de sí. Era el hombre que me había cuidado desde que fue entregado al convento, cuando apenas tenía 3 años. Él fue quien me enseñó a leer, a rezar, a creer. Él fue mi ejemplo, y gracias a él, hoy soy sacerdote. Pero esa mañana sus ojos no eran los mismos. Estaban hundidos, vidriosos, llenos de miedo. Me pidió que entrara a su oficina, cerrar la puerta. Acabo de recibir esta carta del Vaticano, me dijo con la voz entrecortada. El exorcista en jefe ha muerto en Roma, en circunstancias poco claras. Me piden que ocupe su lugar y que tome de inmediato un caso de muy alto perfil. Esto no es un ascenso, susurró. Es una sentencia. Esa palabra me perforó. ¿Exorcista en jefe? En todos mis años dentro de la iglesia jamás había escuchado a nadie mencionarlo. Algunos rumores, susurros de pasillo. Algunos decían que Giacomo había sido el discípulo directo del padre Gabriel Amort, el exorcista más famoso de Italia. Pero nadie lo confirmaba. El padre se dejó caer en su silla y me habló con voz grave, como quien revela un secreto prohibido. Hace más de 30 años, cuando era discípulo del padre Amort, enfrentamos algo que no debería existir. Un demonio tan antiguo que su nombre fue borrado de todos los registros de la iglesia. Giacomo tragó saliva, mirando el suelo, y dijo: Azaroth, el que consume la fe. Dijo que en los años 70, en un pequeño convento del sur de Italia, ese ser había poseído a 3 monjas. La batalla espiritual duró días. El propio Amor logró sellarlo dentro de una reliquia bendita. Pero antes de hacerlo, el demonio lanzó una promesa. Volveré Volveré por por ti. ti y por tu legado. Después volteó hacia mí y me dijo: Cuando Cuando tu tu maestro maestro caiga, caiga, vendré vendré por por ti. ti. Ya como se levantó y sacó un libro de una caja fuerte. El libro era viejo, de cuero, con símbolos grabados a fuego. En 1999, el Vaticano actualizó un texto que llevaba intacto desde 1614, el ritual romano del exorcismo. Para el mundo fue una nota olvidada, pero dentro de Roma fue un terremoto. Me explicó lo que pocos saben, que los cambios no eran modernizaciones, sino supervivencia, aunque ni él ni Amor lo creían, más bien pensaban que lo habían suavizado. Luego me contó lo impensable. El libro en sus manos era una de las copias ocultas del ritual original, textos polvorientos guardados bajo llave en bibliotecas del Vaticano, páginas que no parecían de la iglesia, sino de grimorios prohibidos. Allí se hablaba de conjuros en lenguas desaparecidas, oraciones que jamás se rezan en público, instrucciones para mirar directamente a los ojos del poseído hasta verlo e intimidarlo. Era de un papel amarillento, quebradizo, con símbolos escritos en una tinta casi borrada por el tiempo. No era latín. Algunas letras parecían familiares, pero había algo más antiguo, más oscuro. Esto no debía existir, no debía salir del Vaticano, me dijo el padre Jaco, pero es lo único que puede contenerlo. Me dijo con voz quebrada: Te lo confío como mi propia vida. Algún día lo usarás, ya que se avecinan tiempos oscuros y de tempestad. Lo recuerdo con los ojos enrojecidos, el rosario temblando entre sus dedos. Su voz se quebraba como si cada palabra lo consumiera. Me advirtió: el Vaticano jamás admitirá que esto existe. Reconocerlo sería aceptar que incluso la Iglesia necesita armas secretas contra lo innombrable. Me entregó el libro y me abrazó. En ese momento las campanas del convento repicaron solas. Nadie tiró de las cuerdas. El aire se volvió gélido. No era aire común. Era como si algo invisible hubiera entrado con nosotros. Ya como me arrebató el libro.
Abrió una página y comenzó a leer oraciones en voz baja. La temperatura descendió, la madera del piso crujía como si algo caminara debajo. El padre alzó su crucifijo, lo apretó contra el pecho y susurró en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. De pronto, una sombra surgió del rincón más oscuro del cuarto, alta, amorfa, con un rostro que cambiaba a cada segundo, a veces humano, a veces bestial. Los ojos eran pozos de fuego líquido, y una voz habló desde todos los rincones. Salve discípulo. Salve, discípulo. Magister tus, io mecum est. Tu maestro ya está conmigo. Giacomo retrocedió, levantó el crucifijo. Azaroth, filius damnationis. Azaroth, hijo de la condena, gritó. Non revertaris. No regreses. El demonio rió. Era un sonido que no era de este mundo, como hierro retorciéndose. Las paredes se agrietaron, las ventanas estallaron hacia adentro. El libro se abrió solo y las páginas comenzaron a pasar frenéticamente, como si el viento las intentara arrancar. El padre cayó de rodillas, rezando entre sollozos. In nomine Christi, praecipio tibi exigim. En el nombre de Cristo te lo ordeno, sal de aquí. Pero la sombra avanzó. Yo no podía moverme. Sentía que mis pies estaban clavados al suelo. El padre Giacomo alzó la cruz una última vez. Sus labios sangraban, su voz era apenas un hilo. Si me quieres, ven por mí. El demonio lo envolvió en una neblina negra que parecía absorber la luz misma. En medio de los gritos, escuché un último susurro que no olvidaré jamás. No puedes salvarlos a todos. Ahora, tú eres el sacerdote. Y entonces, silencio. El cuerpo del padre Giacomo cayó fulminado en mis brazos. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. El libro seguía en sus manos. La versión oficial dijo muerte por paro cardíaco, pero al día siguiente algo aún más inquietante ocurrió. Todos sus libros, escritos y pertenencias habían desaparecido de su oficina y de su celda, como si nunca hubiera existido. Solo quedó un sobre en el escritorio, una hoja, escrita con tinta roja y el mismo símbolo que había en las páginas del ritual. Una sola frase, Illum tenes nunc. Ahora tú lo tienes. Esa noche, después de que el padre Giacomo murió en mis brazos, no pude dormir. Nadie del convento quiso hablar del tema, pero en mi escritorio, ahí estaba el libro. Días después recibí una carta sellada con el escudo del Vaticano. El mensaje era claro. Se requiere su presencia inmediata en la ciudad del Vaticano. Caso reservado, nivel máximo de confidencialidad. Roma nunc vocat te. Roma ahora te llama. Cuando llegué, la plaza de San Pedro estaba desierta, envuelta en una neblina que olía a cera y piedra vieja. 2 guardias suizos me escoltaron sin decir palabra hasta una cámara subterránea, bajo la basílica. Allí, en el centro, sobre un lecho de mármol, yacía un hombre encadenado, cubierto con un manto púrpura. Uno de los cardenales se acercó y susurró con voz rota. Es su santidad, pero no es él quien nos mira. El aire se volvió irrespirable, los ojos del Papa se abrieron, eran negros, y una sonrisa imposible se dibujó en su rostro. Su voz no era humana. Amort me enterró, Giacomo huyó, tú serás el último. El libro en mis manos se abrió por sí solo, y las palabras que jamás había leído se grabaron en mi mente. Sabía que no era una oración, era un llamado, y comprendí todo, con un terror que me heló el alma. Giacomo me había entrenado para esto toda la vida, y ahora el Vaticano me había elegido como el nuevo exorcista en jefe. El suelo tembló, las velas se apagaron, y solo mi voz resonó en la oscuridad. Ritus incipit. El ritual ha comenzado. Bienvenidos a este episodio de La Calavera Nocturna. Hoy abordaremos la segunda parte de los exorcismos, enfocándonos en el ritual romano de exorcismos.
El ritual romano de exorcismos fue creado en 1614, con oraciones, letanías y procedimientos oficiales para expulsar demonios. Durante siglos apenas se modificó. Era un texto casi sagrado dentro de la iglesia. Solo se entregaba a sacerdotes autorizados y estaba prohibido mostrar en público. Se dice que el Vaticano guarda un manual secreto, con instrucciones ocultas sobre cómo hablar con el demonio y expulsarlo. Muchos creen que ciertos pasajes enseñan a forzar al ente a revelar su nombre, cuestión que se dice es clave para poder expulsar. Se dice que también se incluyen rituales prohibidos, que rozan la brujería, ocultos dentro del mismo texto santo. Los exorcistas afirman que, al leer estas oraciones, sienten una resistencia física. La voz de los poseídos cambia y los objetos se mueven solos. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que te traigo algunos datos insólitos y raros al respecto. El padre Gabriel Amort, el exorcista oficial del Vaticano, aseguró haber realizado más de 70.000 exorcismos en su vida. Amort también declaró que dentro del mismo Vaticano se habían practicado exorcismos a sacerdotes poseídos. Algunos pasajes del ritual describen que los demonios pueden responder a lenguas antiguas, que el poseso jamás aprendió, como arameo, griego clásico o sumerio. Exorcistas afirman que los demonios odian el latín y que por eso nunca se tradujeron ciertas oraciones. Existe un rumor entre algunos sacerdotes de que el ritual actualizado en 1999 fue suavizado, eliminando partes que eran demasiado violentas, pero esas páginas aún circulan en secreto. En archivos privados se dice que existen grabaciones de exorcismos realizados en Roma, que nunca fueron liberados, porque en ellas se escuchan voces que no son humanas. Exorcismos en México, exorcismos en Roma, exorcismos en todo el mundo. Historias de familias aterradas y sacerdotes enfrentándose a lo que llaman demonios. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Estamos hablando de fuerzas sobrenaturales que intentan apoderarse de los cuerpos? ¿O de la mente humana que en su dolor y locura crea a sus propios demonios? El Vaticano guarda las respuestas bajo llave, y quizá nunca las conoceremos. Lo único cierto es que para quienes han presenciado un exorcismo, la vida nunca vuelve a ser la misma. Este fue un episodio más de La Calavera Nocturna. Recuerda, las oraciones y textos sobre los que escuchaste hoy todavía existen. En los comentarios dejaré un link a lo que es lo más parecido al oficial. Aunque recuerda, estas palabras ya no deberían ser pronunciadas. Si esta noche escuchas tu nombre susurrado en un idioma que no entiendes, no contestes. Puede ser que esa voz sea la de alguien que lleva siglos esperándote. Hasta la próxima y cuidado con lo que está en la oscuridad.